Saludos y buenos días a todos y a cada uno de ustedes. Bienvenidos a nuestro primer devocional, Ser un buen ministro de Jesucristo. 1 Timoteo capítulo 4, verso 6. Carácter, madurez y formación. Estas tres palabras son nuestras palabras énfasis a raíz de este texto bíblico. Y durante todo este año 2025, desde el mes de enero, hemos estado dando un fuerte énfasis acerca de el ser un buen ministro de Jesucristo. Este devocional es uno de los primeros devocionales que estamos desarrollando para edificar vuestras vidas, vuestros corazones. Un ministro que tiene claridad de su llamado asume el carácter de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como ministros debemos aprender a amar y desear tener el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y para eso necesitamos tener la mente de Cristo en cada uno de nosotros. Pues si somos llamados a ser ministros del Señor, usted y yo necesitamos desarrollar ese carácter de Cristo, esa pasión de Cristo, así como también necesitamos reflejar ese compromiso con el reino de Dios. Cuando aprendemos algo acerca del carácter de Dios o los propósitos de Dios, pero no los vivimos, algo muere dentro de nosotros. Y es allí donde usted y yo podemos revisar el texto bíblico de Salmos, capítulo 81, verso 11, en donde dice: Dios, mi pueblo no me escucha, no oye mi voz. Algo muere dentro de nosotros cuando no oímos la voz de Dios, cuando no vivimos conforme al carácter de Cristo en nuestras vidas. Y a través de esta serie de devocionales que vamos a empezar desde este día, quiero animarle a que usted participe en este proceso formativo virtual. Lo hemos diseñado como un recurso pedagógico para acompañarle, querido ministro, querido pastor, querida líder, siervo y sierva del Señor. Todos los miércoles, desde las 9 de la mañana, estaremos desarrollando esta serie de devocionales virtuales para ser redarguidos, para ser exhortados, para ser edificados desde la palabra de Dios, así como también desde la inspiración de varios ministros que nos estarán acompañando durante todos estos días, miércoles 9 de la mañana, por este canal. El tema de hoy es refuerza tu carácter. Refuerza tu carácter. Ese es el tema que vamos a desarrollar en estos próximos momentos. Refuerza tu carácter. Los temblores morales son el resultado de la falta secreta en la vida de una persona o de un ministro. Cuando una persona o un ministro enfrenta situaciones de afectación por causa de sus debilidades o por causa de la falla del carácter, pues bueno, pone en riesgo muchas cosas. Pone en riesgo su propia vida y pone en riesgo todo lo valioso que Dios ha podido proveerle. La palabra carácter se puede definir como liderarse a uno mismo. Cuando una persona lidera su vida, sus emociones, sus pensamientos, se podría decir que es una persona que tiene carácter. Carácter es el fundamento en el que la vida de un ministro se construye. Un ministro que tiene carácter es una persona saludable, es una persona firme, es una persona íntegra. Todo comienza con el carácter, porque el ministerio opera sobre la confianza. Donde hay un ministro con carácter íntegro, con carácter sólido, hay confianza, y esa confianza abre puertas, abre oportunidades. La palabra carácter es el conjunto de aspectos de la personalidad que son relativamente estables en el tiempo. Eso es lo que dice el diccionario. Es el conjunto de aspectos de la personalidad que son relativamente estables en el tiempo. Y eso nos lleva a nosotros meditar acerca de la estabilidad emocional que refleja un ministro, de la estabilidad en sus valores, en sus principios que un ministro refleja desde la palabra como fundamento de su vida y de su ministerio. ¿Qué significa una persona sin carácter? Pues bueno, una persona sin carácter es una persona de doble ánimo, es una persona torpe, es una persona vaga, tímida, es una persona que refleja inmadurez en sus actos, en sus acciones. Y cuando nosotros revisamos la palabra de Dios, esta palabra de énfasis que el apóstol Pablo da
a ese ministro joven llamado Timoteo, le desafía a ser un buen ministro de Jesucristo. Y estas palabras para nosotros son relevantes hoy en estos tiempos. Un buen ministro de Jesucristo tiene que tener carácter, tiene que reflejar madurez y tiene que anhelar siempre aprender y ser formado para ser transformador de otros. Para reforzar nuestro carácter, usted y yo necesitamos construir y fortalecer un carácter fuerte en nuestras vidas. Para reforzar el carácter, usted y yo necesitamos revisar en qué área de nuestras vidas tal vez hay debilidad, en qué área de nuestras vidas tal vez nos hace falta fortalecer ese fundamento. Un buen ministro de Jesucristo que tiene carácter desarrolla disciplina personal. Tiene disciplina. Un buen ministro que desarrolla carácter es un ministro que tiene seguridad e identidad personal. No anda haciendo copia de una copia, de una copia, de una copia de otro ministro. No, es una persona auténtica, mantiene su identidad personal. Un buen ministro de Jesucristo es una persona que tiene carácter y que desarrolla convicciones personales, valores y principios éticos desde la palabra de Dios, los modela en sus palabras y en sus acciones. Yo creo que estas tres palabras son claves para expresar todo lo que un buen ministro que tiene carácter desarrolla. Y es allí donde usted y yo necesitamos entender lo que el carácter hace en la vida de un ministro y cómo el carácter en la vida de un ministro inspira a otros, motiva a otros. El carácter comunica credibilidad. Un ministro que tiene carácter conforme a la voluntad de Dios y conforme a la imagen y semejanza de Jesucristo en su vida y en su ministerio refleja credibilidad, inspira creatividad, credibilidad, y esa credibilidad le permite a muchos verlo como una persona confiable, como una persona de honor, de respeto. Un buen ministro que tiene carácter y que desarrolla una vida espiritual saludable lleva respeto. El carácter conlleva respeto. Un ministro que tiene una vida respetuosa inspira a otros por lo que hace, por lo que dice, por su forma de expresar sus opiniones, sus palabras, su estilo de vida, su manera de pensar, su manera de vivir, sus relaciones y todo lo que en su entorno hace conlleva respeto. El carácter crea consistencia. Número 3, el carácter crea consistencia. Un buen ministro de Jesucristo que tiene carácter es una persona consistente. No cambia, no tiene doble ánimo, se mantiene firme, se mantiene seguro. Pues esa consistencia le da ese reflejo de seguridad frente a otros y mantiene congruencia, consistencia en sus palabras. Carácter gana confianza. Una persona que tiene carácter gana la confianza de otros y se gana el derecho de liderar a otros. Y otros le conceden el derecho de ser liderados por él, porque inspira con su carácter, motiva con su carácter, anima con su carácter a otros. Y esto es importante entenderlo en nuestras vidas como ministros. Lo que el carácter hace en la vida de un ministro es inspiracional. Así que si usted es pastor, pastora, líder o un siervo del Señor, usted y yo necesitamos ser buenos ministros reflejando el carácter de Cristo en nuestras vidas. Mateo capítulo 11, verso 28 al 30, Jesús señaló dos palabras claves de cómo su carácter generó un sentido de inspiración a multitudes. En Mateo capítulo 11, verso 28 al 30, Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Estas dos palabras reflejan el carácter auténtico, original de Jesucristo. Jesús dijo: aprended de mí. Si queremos ser buenos ministros de Jesucristo, tenemos que aprender a ser y a ministrar como Jesucristo fue y ministró. Jesús tuvo un carácter de mansedumbre y de humildad, y esta mansedumbre y humildad que reflejaba el carácter de su vida y de su ministerio sirvió como un fundamento, como un puente para tener acercamiento a todos aquellos altivos, soberbios, pero también a todos aquellos que esperaban, anhelaban o deseaban un cambio y una transformación en su vida. Nuestro ministerio será un precioso tesoro o una trampa de actuación. Y esto tiene sentido en nuestras vidas y en muchos ministros hoy. O somos auténticos y originales
o vendemos mimos y pura actuación, diciendo o haciendo cosas que solamente son puras fachadas. Es importante que usted y yo podamos meditar en nuestras acciones, y la palabra de Dios nos desafía y nos motiva siempre a meditar en nuestros caminos, a meditar en nuestras palabras, a meditar en nuestras acciones. Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y a partir de este texto bíblico es importante que usted y yo podamos meditar acerca de la cultura pastoral de nuestros días, de nuestros tiempos, y también que podamos meditar cómo es que demasiados ministros desperdician sus dones, sus ministerios, y tienen poco a cambio por causa de un mal manejo o fallas del carácter. Un mal manejo del carácter o fallas del carácter hace que demasiados ministros tengan pocos frutos, pocos resultados, poco impacto, poca inspiración en sus propias vidas y en sus congregaciones. Si no tenemos los valores y principios bíblicos como fundamento de nuestra vida y ministerio, eventualmente nuestra vida espiritual va a colapsar frente a la presión, frente a la tentación y frente a las tensiones diarias que enfrentamos todos y cada uno de nosotros como ministros. Yo siempre digo lo siguiente: todos tenemos una vida real y enfrentamos tensiones reales, situaciones de tentaciones reales, enfrentamos presiones reales, y frente a todas esas situaciones o circunstancias es donde aflora el carácter que tenemos. Hay tiempos y ocasiones en nuestra vida en que las personas intentarán llevarnos por el camino equivocado para tomar decisiones equivocadas debido a motivaciones erróneas. Y es allí donde un ministro tiene que detenerse y pensar acerca de lo que está sucediendo en su entorno y cómo su carácter determina la decisión que debe tomar. Dios siempre ha colocado a través de la historia bíblica luces rojas en el caminar diario de muchos personajes bíblicos. Y estas luces rojas sirven como una señal para salvarnos de las tragedias que el pecado quiere llevarnos. Pasarnos la luz roja eventualmente traerá muerte y sequedad a la vida de un ministro. Cuando cruzamos la luz roja de la vida, de los resultados son evidentes allí. Cuando pasamos la luz roja y no hemos respetado esa señal, pues bueno, los resultados son hogares y ministerios destruidos, sueños rotos, corazones destrozados. Y esta clase de manifestaciones son muy evidentes en la vida de muchos ministerios y ministros en estos días. Hogares destrozados, sueños rotos y corazones destruidos. Es importante que usted y yo podamos meditar seriamente acerca de la necesidad de tener y reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Y es importante que usted y yo podamos, como ministro, observar claramente esas luces rojas que se encienden para detenernos, para no avanzar, para tomar otro rumbo y caminar a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la verdad, conforme al propósito de Dios en nuestras vidas. Todos nos hemos encontrado en territorios inexplorados. En algún momento en nuestras vidas personales o ministeriales hemos encontrado situaciones en donde uno dice: ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué decido? ¿Y ahora qué sucederá? Situaciones como esta reflejan el carácter que hay en cada uno de nosotros. Las decisiones, los resultados y los efectos que se provocan, para bien o para mal, van a reflejar el carácter con el que actuamos. Constantemente estamos en nuevas intersecciones o encrucijadas en nuestras vidas diariamente, y debemos tomar decisiones sobre los caminos que tenemos que elegir diariamente en la economía, en la salud, en la sexualidad, en las relaciones familiares, en las relaciones con los hijos, en las relaciones con las personas que están a nuestro alrededor. En todo nuestro entorno constantemente estamos siempre tomando decisiones. Y estas decisiones reflejan el carácter que tenemos, el carácter que modelamos. Muchos de nosotros somos usuarios de las redes.
Las redes que frecuentemente estamos navegando pueden llevarnos por caminos desconocidos. Y algunos van por caminos donde hay dolor y desolación. Pero otros van por caminos donde hay fe, donde hay santidad, donde hay consagración. Y es allí donde usted y yo necesitamos tomar el camino correcto. Y para tomar el camino correcto, pues bueno, la palabra de Dios es el mapa. La palabra de Dios es nuestro mapa, donde usted y yo podemos ser enfocados, redireccionados, para no perdernos del camino por donde Dios quiere llevarnos. Muchos ministros se encuentran en la esquina de la tentación y el deseo y toman el giro incorrecto de sus decisiones, bajando su pasión, su compromiso con el reino de Dios, distrayéndose, enredándose en situaciones que exponen su vida, su ministerio, hacia situaciones de mucho dolor y sufrimiento. Si hay fallas en nuestro carácter, eso se reflejará en las decisiones diarias que tomamos. Eso se reflejará en las palabras, en las acciones, en las actitudes, en los gestos y en las relaciones que tenemos diariamente. Todos estamos enfrentando diariamente presiones imprevistas, presiones que afloran en el día a día. Y muchas de esas presiones nos exponen a un colapso espiritual. Muchas de esas presiones nos hacen soportar pérdidas grandes y significativas. Tiempo, recursos, finanzas, oportunidades, relaciones. Muchas de esas presiones imprevistas provocan una afectación a la familia y al ministerio si no estamos basando nuestro carácter fundamentados en el modelo de Jesucristo. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pienso yo que estas dos expresiones del carácter de Cristo son básicas y son necesarias y son de profundo valor para orientar nuestras vidas hacia el propósito de Dios. Si nosotros cedemos a las presiones imprevistas, tarde o temprano podemos recorrer el polvo de nuestros caminos sucios. Podemos recoger el polvo de la impiedad. O podemos sentarnos en la mesa la mesa del banquete de nuestras consecuencias. O detenernos en la luz roja y redireccionar nuestras vidas conforme al carácter de Cristo. Solo para señalarte un personaje bíblico está José, el de la historia bíblica, aquel que fue vendido por sus hermanos. José decidió despojarse de su ropaje, pero no de su carácter. Y eso lo llevó a él a estar expuesto en otras situaciones que luego, tarde o temprano, fue puesto en el lugar correcto donde Dios quería llevarlo. Y es allí donde usted y yo necesitamos meditar otra vez. Nuestro carácter está firme, es estable, es un carácter basado y fundamentado en los valores y principios del reino de Dios. En estos días y en estos tiempos, usted y yo somos llamados a ser buen ministro de Jesucristo. Las fallas de nuestro carácter se harán visibles tarde o temprano. Y es por eso que usted y yo diariamente necesitamos tomar en nuestras vidas acciones correctivas. Una de esas acciones correctivas es la limpieza espiritual. La limpieza espiritual. O como comúnmente le llamamos, la consagración. La consagración es un acto de limpieza espiritual y es un acto para que todo ministro pueda acceder. Debemos hacer todo el esfuerzo para disciplinar nuestras vidas y reforzar nuestro carácter diariamente. Y es allí donde usted y yo necesitamos detenernos, necesitamos trabajar en esas áreas de nuestras vidas donde tal vez hay grietas, en donde tal vez hay vacíos, en donde tal vez hay inestabilidad, para reafirmar y reforzar nuestro carácter conforme al de Cristo. Debemos asegurarnos como ministro de tener tiempos de limpieza espiritual continua. Un ministro que tiene tiempos de limpieza espiritual continua es un ministro que está apasionado por la oración. Es más, yo diría, tiene un compromiso fuerte con la palabra y la oración. Y esos dos elementos les lleva a vivir en una vida de espíritu y de santidad.
Debemos crecer y aumentar en nuestras disciplinas espirituales. Como ministros, usted y yo necesitamos elevar más nuestros tiempos de consagración, de ayuno, de oración, de meditación en la palabra. No podemos mantener tiempos de oración como cuando recién nos convertimos al Evangelio. Nuestra vida espiritual tiene que ir a un nivel de mayor profundidad, de mayor búsqueda, de mayor consagración. Y ser un buen ministro de Jesucristo es eso. ¿Sabe por qué? Porque la tarea no es fácil, los desafíos son apremiantes y necesitamos crecer y aumentar nuestras disciplinas espirituales. Debemos también disciplinar nuestras decisiones personales. Y detrás de cada decisión siempre hay motivaciones, buenas o negativas. Debemos disciplinar nuestras decisiones personales. No podemos dejarnos arrastrar por el emocionalismo o por las situaciones que causan presiones externas o improvistas que nos llevan a tomar decisiones apresuradas. Usted y yo necesitamos disciplinar nuestras decisiones personales para reflejar el carácter de Cristo. Jesús estaba allí escribiendo sobre la tierra, mientras vinieron toda aquella multitud, los fariseos y los saduceos, a tentarle. Y trajeron a una mujer que habían encontrado en el acto del adulterio. Jesús no se dejó ni presionar ni impresionar por la circunstancia externa. Él siguió escribiendo. Y tampoco hizo que su decisión sea producto de la presión de aquel grupo de personas. Debemos disciplinar nuestras decisiones personales. Debemos también disciplinar nuestros deseos personales. Es importante que nuestros deseos sean disciplinados. No podemos andar a la luz de nuestros ojos mirando y deseando todo lo que hay en nuestros caminos. Necesitamos disciplinar todo deseo de nuestro corazón. Podemos perder el tiempo mirando muchas redes sociales, producto de los deseos de nuestro corazón de querer ver. Y generamos todo un comportamiento de querer mirar más y caer en situaciones donde la presión, así como también la tentación, nos llevan a situaciones pecaminosas. Es importante disciplinar nuestros deseos personales. Pablo escribió claramente: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Debemos también disciplinar nuestras direcciones personales. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Con quién estamos yendo? ¿Con quién estamos caminando? Nuestras direcciones son claves a la hora de decidir. Y es importante entender cómo estoy caminando los próximos años de mi vida en el ministerio. Cómo estoy direccionando mi vida y cómo estamos direccionando la congregación que Dios nos ha permitido levantar y pastorear. Te repito, debemos disciplinar nuestras direcciones personales. ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Estamos creciendo o estamos estancados? ¿Estamos avanzando o estamos fatigados? Es importante analizar y tener esos pensamientos y reflexiones, puesto que la limpieza espiritual abarca todos estos aspectos de nuestra vida. La consagración es un acto espiritual que libera, que restaura, que sana, pero también da claridad para quitarnos toda clase de confusión y no errar en el blanco. En vez de morir y secarnos, debemos vivir y llenarnos del Espíritu Santo de Dios, para no fallar en el propósito de Dios y en su voluntad. Y para eso, luego de la limpieza espiritual, es importante entender estos dos recursos que la palabra de Dios nos da. Número 1, sabiduría y disciplina. Pues fíjate que somos llamados a ser discípulo. Un ministro que hace discípulo es un ministro disciplinado. Un ministro que hace discípulo tiene y entiende claramente lo que es la disciplina. Usted y yo somos llamados a vivir de una manera disciplinada como discípulos de Jesucristo. Pero también somos llamados a adquirir las riquezas de la sabiduría de Dios para enriquecer a aquellos lugares, a aquellas situaciones, a aquellas personas que viven en tinieblas o en confusión por causa de la falta de sabiduría. Con disciplina no solo todo es posible, sino que también todo es mejor. Donde hay disciplina, las cosas mejoran, la vida mejora, el ambiente cambia.
Las relaciones se elevan a situaciones de buena gratitud, de buena fraternidad. Debemos de ser sabios antes de tomar decisiones. Como ministros necesitamos detenernos y no ceder a las presiones improvistas que suceden en nuestro diario vivir. ¿Qué quiere Dios que yo haga y dónde quiere Dios que yo esté como ministro? Debemos construir una circunferencia piadosa en nuestras vidas. ¿Eso qué significa? Relacionarnos con gente piadosa para caminar juntos en esa búsqueda, en ese encuentro, en ese ser moldeado en el carácter de Jesucristo. Necesitamos desarrollar una circunferencia piadosa en nuestras vidas, también para protegernos, para cuidarnos, pero también para tener actos o tiempos de transparencia, de diálogo, donde usted y yo podamos abrir nuestros corazones confiablemente delante de Dios y unos a otros para ser cuidados, para ser pastoreados, para ser guiados, para ser acompañados. Las expectativas sobre nosotros como ministros son muy altas. Wow, es pastor y te pregunta muchas cosas o tienen muchas ideas acerca del rol y la función que uno ejerce como pastor. Las personas tienen una expectativa muy alta y usted y yo tenemos que aprovechar esos espacios, esas instancias para honrar el nombre de Cristo, glorificar el nombre de Cristo y extender el reino de Dios. Pero ¿cómo obtenemos sabiduría? Pues bueno, la palabra de Dios nos habla acerca de cómo obtener la sabiduría. Obtenemos la sabiduría cuando se la pedimos a Dios. Santiago capítulo 1, verso 5. Obtenemos sabiduría cuando leemos la ley de Dios, que es perfecta y que convierte el alma. Salmos capítulo 19. Cuando guardamos los mandamientos de Dios, usted y yo obtenemos sabiduría. Cuando andamos en el temor del Señor, Proverbios capítulo 9, verso 10, usted y yo adquirimos sabiduría. Cuando leemos la Biblia, la palabra de Dios, y caminamos en la verdad del Evangelio, adquirimos sabiduría. Pues los testimonios de Dios son perfectos y esto nos permite tener sabiduría. Nuestra vida se llena de sabiduría cuando andamos en el testimonio de Dios. Al escuchar la instrucción, Proverbios 8, verso 33, nos permite adquirir sabiduría. Como ministros necesitamos aprender a escuchar la instrucción, pero también necesitamos escuchar cuando hay correcciones. Necesitamos ser corregidos, ser guiados, ser enseñados, ser exhortados. Me encantan las palabras que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Y yo pienso que estas son 3 acciones prácticas también para adquirir sabiduría. Reprende, redarguye y exhorta. Un ministro que acepta la corrección, un ministro que acepta el ser redarguido, un ministro que acepta ser exhortado, es un ministro que adquiere sabiduría. Y eso es algo muy valioso, puesto que la sabiduría nos permite crecer. La sabiduría nos permite relacionarnos. La sabiduría nos permite caminar juntos en crecimiento espiritual. Perdón. Necesitamos buscar el consejo sabio de Dios unos a otros. Y necesitamos cuidar y proteger nuestros corazones. Y voy terminando con esto. Y quiero poner estos 8 aspectos muy importantes que usted y yo necesitamos guardar y proteger en nuestras vidas y en nuestros corazones si queremos llegar a ser buen ministro de Jesucristo. Si queremos llegar a ser buen ministro de Jesucristo, pues bueno, la palabra de Dios, que es nuestro mapa, nos enseña mucho acerca de, número 1, proteger nuestro tiempo. No podemos pasarnos la vida perdiendo el tiempo en cosas vanas. Si somos ministros y queremos llegar a ser buenos ministros, tenemos que establecer prioridades claras en nuestro tiempo. Y una de esas prioridades claras es la comunión con Dios. Efesios capítulo 5, verso 16 nos habla acerca de proteger nuestro tiempo. Número 2, necesitamos también proteger nuestra salud, lo que nuestro cuerpo habla. Y eso nos lleva a cuidar nuestra salud, hábitos alimenticios. Prácticas de deporte, disciplina o rutinas de ejercicio son clave. Cuidar la salud mental y la salud física. Es importante proteger nuestra salud si queremos llegar a ser buenos ministros de Jesucristo. Proverbios capítulo 5, verso 11. Número 3. Tenemos que proteger nuestra pureza.
o nuestra santidad. Proverbios capítulo 5, verso 10 o capítulo 6, verso 26. Si queremos llegar a ser buen ministro de Jesucristo, es importante cuidar la pureza de nuestros pensamientos, la pureza de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, la pureza también de nuestras palabras, de nuestros actos. Es importante que usted y yo podamos proteger eso en nuestras vidas. También es importante que usted y yo, si queremos llegar a ser buen ministro de Jesucristo, tenemos que proteger nuestra comunión con Dios. Nuestra comunión con Dios es vital, es importante, es relevante, es valiosa, y eso tendría que estar en nuestra prioridad constante, continua: la oración, la palabra, la búsqueda, la relación uno con otro. La consagración y la comunión es un elemento vital, una fuente inagotable para revitalizarnos en este ejercicio arduo y diario. Ser un buen ministro de Jesucristo tiene sus lados donde hay desgastes. Pues no te olvides que trabajamos con personas y nuestro ministerio enfocado en personas tiene que ver con personas que tienen necesidades, problemas, realidades tan apremiantes. Y usted y yo no podemos estar ni secos ni apagados. Necesitamos estar llenos y avivados en el poder del Espíritu Santo de Dios. También necesitamos proteger a nuestra familia y nuestros matrimonios. Necesitamos proteger nuestra familia, el hogar, el matrimonio, la casa, el ambiente de nuestra casa tiene que estar protegido, guardando los corazones de nuestros hijos, cuidando el corazón de nuestra esposa, cuidando el corazón de nuestra familia y presentándolo siempre delante de Dios. Proverbios capítulo 16, verso 28. Es importante también cuidar nuestro buen nombre como buenos ministros de Jesucristo. Necesitamos cuidar nuestro buen nombre, cuidar nuestra honra, cuidar nuestro llamado, cuidar nuestras acciones. No podemos ir por el camino de la vida dejando mal testimonio a otros de lo que todavía no ha sido moldeado en lo más profundo de nuestro carácter. Necesitamos modelar y dar un buen nombre del llamado y de lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Necesitamos cuidar nuestro dinero y posesiones. Proteger nuestro dinero y posesiones también es espiritual y es una parte saludable que da testimonio y honra a Dios. Si queremos llegar a ser buen ministro de Jesucristo, necesitamos modelar cómo Dios ha sanado y ha restaurado nuestra economía y cómo Dios nos ha prosperado. Toda prosperidad viene de parte de Dios para liberar nuestras vidas, para guiar nuestras vidas en bendición. Y por último, necesitamos proteger nuestras recompensas eternas. Algún día estaremos ante el príncipe de los pastores y Él nos dará la corona de vida. Y para eso, en el ejercicio diario de nuestra vida como ministro, usted y yo necesitamos proteger nuestra recompensa eterna. Apocalipsis capítulo 3, verso 11. En fin, cierro animándote, querido ministro, querida pastora, querido siervo y sierva del Señor. Este es el tiempo que Dios nos llama para ministrar, para servir, para liderar. Y debemos de asumir este llamado en nuestro carácter. Tenemos que modelar el carácter de Cristo y para eso necesitamos tener la mente de Cristo. Nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la mañana para continuar con nuestro siguiente tema. Un ministro que ha alcanzado madurez. Ese es el tema de la próxima semana. Espero que este devocional inspire, motive y anime tu vida y puedas compartirlo con los líderes de tu congregación o con otros ministros de otras congregaciones. Este es un tiempo devocional para ser edificado. Que el Señor bendiga tu vida y tu corazón. Permíteme orar y poner tu vida en las manos de Dios. Señor, gracias porque tú nos llamas a ser buenos ministros tuyos. Señor, perdónanos si las fallas de nuestro carácter, si las debilidades de nuestro carácter, oh Dios, no nos permite entender ni ver las necesidades que tenemos delante de ti. Señor, permítenos reforzar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Permítenos ser fortalecidos, ser redarguidos, ser exhortados, pero también ser reprendidos en aquellas áreas de nuestras vidas que todavía necesitamos crecer. Oro por cada ministro a nivel nacional. Oro por cada pastor y pastora que fielmente sirve con un nivel de compromiso férreo
en el ministerio. Oro para que sus vidas y sus corazones sean inspirados, motivados, desafiados, pero también exhortados a llegar a ser buenos ministros de Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Que el Señor bendiga tu vida y tu corazón. Saludos y bendiciones, Iglesia de Dios.